Sus años de experiencia en política internacional y abogacía forman un balance de calibre mundial que les da licencia para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. El abogado Armando Valdés y la abogada María de Lourdes Guzmán están en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Kenneth McClintock se sienta a la mesa, ex secretario de Estado, ex gobernador interino, ex presidente del Senado. ¿Qué no ha hecho Kenneth? Y por supuesto, colaborador de Sobre la Mesa, estará con nosotros a partir de las 8:24 de la mañana. Además, Carlos Pérez, experto en ciberseguridad, se sentará a la mesa también. Hablamos con él sobre los, según dice el gobierno, millones de ataques contra la seguridad cibernética del gobierno de Puerto Rico. Yo quiero entender qué son esos ataques, cuán serios son, se estará diagnosticando correctamente el problema. Me suenan a muchos ataques. Yo vi que el gobernador o algún funcionario del gobierno dijo que eran literalmente decenas de millones en lo que va de año. Vamos a ver qué significa todo eso. Y además estará con nosotros José Beberaggi de la Fundación Sila María Calderón. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a viernes, el mejor análisis de todos los temas para hoy viernes. Thank God it's Friday, TGIF, viernes 27 de enero del 2023, son las 8:02 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay muchos temas que discutir en la mañana de hoy, comenzando con algo que ya habíamos adelantado en este programa sin tener información. Era un adelanto basado en un análisis de lo que estábamos viendo y algo de capacidad predictiva de este servidor y también de Ivonne Lozada, que como ustedes saben lleva unos días sustituyendo aquí en Sobre la Mesa a Marilu Guzmán. Y es que la portada del periódico El Vocero plantea que hay una propuesta, alegadamente la está capitaneando ese prohombre de la política popular, Cirilo Tirado, para posponer la fecha de la elección de los delegados a la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Tengo que decir que ya yo había escuchado de parte de personas que habían estado en la reunión del Consejo donde se había establecido el calendario tentativamente para estas elecciones. Yo había escuchado ya hablar de que la intención realmente original había sido que la elección de los miembros de la Junta de Gobierno se diera posterior a la elección del presidente. Y hay algunas razones para justificar ese proceder en lugar de poner la carreta alante de los bueyes. Pero, por lo visto, en el caos de esa reunión del Consejo General, no se fijaron las fechas correctamente, no se escucharon todas las propuestas, todos los planteamientos, y por tanto quedamos con la carreta aquí por delante, entiéndase la elección primero de los miembros de la Junta de Gobierno en lugar de permitirle al presidente o presidenta que sea electo el que tenga algo que ver con la reorganización incluso de la Junta de Gobierno con la que esa persona estaría dirigiendo el destino del Partido Popular Democrático de cara a unas elecciones críticas para la colectividad el año próximo. Así que es muy posible que lo que esté planteando Cirilo, no me consta, pero es muy posible que tenga que ver con intentar poner en práctica lo que muchos entendieron fue el resultado del Consejo, pero que efectivamente no se votó. Eso fue lo que yo escuché. Y por lo visto, pues ahora se está intentando corregir esa situación. Sea lo que sea, el Partido Popular continúa luciendo errático. El Partido Popular continúa luciendo como que está administrándose de manera improvisada. Y yo creo que eso es
peligroso para una colectividad que se va a enfrentar a un candidato, Pedro Pierluisi, que de nuevo, uno le podrá criticar muchas cosas a Pedro Pierluisi, pero yo creo que Pedro Pierluisi ha demostrado ser una persona disciplinada, una persona que, como dice Mario Ramos hoy en un artículo también en el periódico El Vocero, Mario Ramos, buen amigo, historiador, estadista, diría yo, PNP desafecto, pero dice que Pedro Pierluisi es una figura que no ofende. Y yo creo que tiene razón. O sea, a nivel personal, su estilo no ofende. Uno podrá ofenderse con algunas de las decisiones que toma, incluso con muchas, pero a nivel personal su estilo no ofende. Cosa que me recuerda allá para principios de este siglo, cuando la gente decía, comparando, digamos, a un George W. Bush con quien fuera su contendiente en las elecciones del 2004, John Kerry, y le hacían una pregunta a la gente, si en encuestas, si quisieran tomarse una cerveza con George W. Bush o con John Kerry, la gente siempre, no digo yo todos, pero unas mayorías siempre escogían a George W. Bush. Lo veían como un tipo más simpático, a pesar de que pudiesen discrepar de las políticas que había implantado como presidente. Y a pesar incluso de que George W. Bush desde los 40 años había dejado de beber alcohol, porque parece que era un atómico antes, y entonces dejó de beber como a los 40 años, y pues la pregunta incluso estaba basada sobre una falacia. George W. Bush no bebía cerveza. Pero, volviendo aquí a Puerto Rico, Pedro Pierluisi, de nuevo, creo que es ese tipo de figura que no cae mal y que demuestra una disciplina, que cuando decide algo continúa y ejecuta esa decisión. Miren, como les comentaba ayer, decisiones que podrían complicar su reelección, como otorgar otro contrato privatizando la administración de la generación en Puerto Rico. Pedro Pierluisi le da para adelante, con todo y que durante el año pasado, diría yo, que el principal escollo, el principal obstáculo que tuvo el gobierno fue precisamente el primer contrato de privatización que se dio en la Autoridad de Energía Eléctrica, entiéndase, el de Luma, para el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica. Con todo y esa experiencia, el gobernador ya había tomado una decisión y ejecuta esa decisión sin chistar. Frente a ese tipo de disciplina, el Partido Popular, en cambio, ha anunciado desde junio del año pasado una serie de elecciones que se han ido posponiendo. El Partido Popular no aparenta tener sus finanzas en orden. El Partido Popular, creo yo, esta es mi opinión, no ha podido establecer una agenda, una visión desde la legislatura, teniendo el poder para hacerlo, porque tienen la presidencia en ambos cuerpos. Y podrían estar enviando proyectos de ley a la fortaleza y que el gobernador después los vete, y establecer una diferencia, establecer un contraste con el gobierno en el Ejecutivo, y por tanto ir no solamente creando unas diferencias de cara a las elecciones, pero además creando también una hoja de ruta entendible que la gente conozca para un futuro gobierno popular a partir del 2025. Pero nada de eso está pasando. Y cuando uno ve que de nuevo ahora el Partido Popular Democrático, en portada del periódico El Vocero, considera una propuesta para aplazar nuevamente la elección ya anunciada para febrero, y como discutíamos Ivonne y yo, probablemente la decisión correcta sea aplazar, porque yo no veo cómo en menos de un mes, hoy estamos a 27, la elección sería el 26 de febrero, en menos de un mes van a identificar quiénes son las personas hábiles para votar en esa asamblea, convocar esa asamblea, escoger un lugar, comunicarle a todos esos delegados a la asamblea dónde va a ser, a qué hora, proveerles transportación, todo eso, todo ese andamiaje que hay que hacer para que esto no sea una reunión en un coliseo donde se convocan a 4,000 personas y aparezcan 150, y yo he estado en actividades del Partido Popular así, lamentablemente. Recuerdo una famosamente en Carolina, que supuestamente se llegó al quórum, pero
yo mirando a mi alrededor no veía las 1,000 y pico de personas que decían que estaban allí. Pues para evitar eso, probablemente lo que convenga sea aplazar. Ahora, eso conlleva el riesgo también de que la gente siga viendo a un Partido Popular que está improvisando y comportándose de manera errática. ¿Cómo eso se corrige? Bueno, supongo que todos tendrán las esperanzas puestas en que la persona que sea electa presidente o presidenta demuestre algo de esa disciplina que hace falta para enderezar el barco del Partido Popular Democrático. Y creo yo, que los populares deberían escoger precisamente a la persona que pueda proveerle al partido esa estabilidad y esa disciplina, y que frente a un gobernador, Pedro Pierluisi, pueda, en el ejercicio de ese poder al interior del Partido Popular, efectivamente demostrar que también los populares podrían gobernar y darle estabilidad no solamente a su estructura partidista, sino también al país. Yo creo que los electores van a estar pendientes a eso, particularmente dándose esta transición ya entrado esencialmente el año preeleccionario. Vamos a pasar a otros temas, manteniéndonos en la política. Como ustedes saben, se ha seguido muy de cerca por diversos medios de comunicación. Me parece que esto es una noticia importantísima. El caso de Sixto George. Ayer en el programa yo entrevisté a Tony Zagadía, exsecretario de Justicia, abogado criminalista. Y yo sé que gran parte del público radio escucha, pues tiene sus reservas con Tony por diversidad de situaciones, pero yo creo que cuando aplica objetivamente sus destrezas como abogado, hace un análisis que me parece preciso de diversos casos criminales en Puerto Rico. Y yo creo que él hizo un análisis bien interesante del caso de Sixto George aquí en el programa ayer, y que explica en gran medida la confianza que yo veo de parte de Sixto George cuando sale del tribunal cada tarde y decide dar una conferencia de prensa. ¿Cuál es el argumento de Tony Zagadía? Tony Zagadía lo que está diciendo es: para probar el delito de extorsión, se requieren una serie de elementos. Uno de esos elementos no es solamente que la persona haya hecho la amenaza, es que la persona tenga la capacidad para poner en práctica eso que está amenazando, para ejecutar la amenaza. Por tanto, si yo le digo a alguien: si tú no me entregas $500, yo voy a publicar una foto tuya desnudo en mis redes sociales. Pero yo efectivamente no tengo una foto de esa persona desnudo. Pues resulta que yo, según lo que planteó Tony Zagadía aquí ayer, no cometí el delito de extorsión porque no tenía la herramienta necesaria para efectivamente ejecutar la acción que yo estaba amenazando. No tenía la foto del tipo desnudo. Y lo que está diciendo Tony en cuanto a el caso de Sixto George, y aplicando ese análisis, es que Sixto George, o digamos que la fiscalía, no ha podido probar que Sixto George controlaba el chat. Él estaba diciéndole a Anthony Maceira: si tú no pagas $300,000, por eso debo decir, eso es lo que alega Anthony Maceira, que se escuchó en esas grabaciones, que Sixto le estaba diciendo: me pagas $300,000 a mí y a Rowley, o ese chat va a salir, o van a salir otros chats a los que él tiene acceso. Pero Rowley Maldonado, como bien señaló aquí Tony Zagadía, Rowley Maldonado no ha sido acusado. Entonces, si Rowley Maldonado era alegadamente quien tenía el control de los chats, Sixto George no tenía, y de paso no está acusado aquí, por tanto, se entiende que la fiscalía no está alegando que había como un acuerdo entre Sixto y
Raúl y Maldonado, porque si lo hubiese tendrían que acusarlo también. Por tanto, Sixto simplemente estaba haciendo un bocón. Eso es lo que la defensa está tratando de establecer. Que Sixto era un bocón. Ustedes habrán escuchado a Sixto decir que era una conversación imprudente. Eso va en esa línea. Pues yo soy un imprudente. Yo digo cosas, pero realmente yo no estaba extorsionando a nadie porque yo no tenía el material para poder extorsionar al gobierno. Por donde también van a ir, y quería llegar a este punto. Esta información no la teníamos ayer por la mañana cuando me senté a hablar con Tony Zagardía. El abogado de Sixto George, y por lo visto Sixto George también en una de sus conferencias de prensa diarias afuera del tribunal, alegan que luego de que Anthony Maceira reportara esta conversación al gobernador Ricardo Rosselló, y Anthony Maceira dijo que él reportó esta conversación el 24 de junio, o sea que fue a donde el gobernador y le dijo: gobernador, yo tuve esta conversación, yo me siento incómodo, yo siento que Sixto nos está extorsionando. Esa conversación, por lo visto, sucedió entre Anthony Maceira y el gobernador el 21 de junio. Había dicho el 24. El 21 de junio, con N, del 2019. Desde ese momento, Anthony Maceira está diciendo: yo personalmente hablé con Ricardo Rosselló y le dije lo que estaba pasando. ¿Por qué ese dato es importante? ¿Por qué esa fecha es importante? Bueno, porque posterior a ese momento en que Ricardo Rosselló tuvo conocimiento de este alegado intento de extorsión, el gobernador fue al programa Nación Z, que en aquel momento producía Sixto George, en aquel famoso incidente en que la producción y la seguridad del programa no permitieron que Mayra López Mulero pasara al estudio. Y lo que se supo en aquel momento es que quien había coordinado la entrevista en ese espacio y que iba a hacer una entrevista un poco más amistosa, y por eso se teoriza que no le permitieron el paso a Mayra López Mulero, quien no se habría prestado para una entrevista de relaciones públicas. Por lo menos eso es lo que se está alegando. Pues que luego de ese conocimiento de Ricardo Rosselló, él estaba allí en julio, bastante tiempo después, en una entrevista muy cómoda con un programa que producía Sixto George. Y alega también la defensa de Sixto George que incluso el comité de campaña de Ricardo Rosselló llegó a pagarle $200,000 a una empresa bajo el control de Sixto George. Y por tanto ahí van a estar alegando, supongo yo, que lo que había pedido Sixto de una forma quizás imprudente, de una forma quizás inapropiada, realmente era un contrato de manejo de crisis, un contrato de relaciones públicas que podrá ser antiético, podrá ser inmoral que el gobierno esté pagando para eso, para tratar de defender lo indefendible con el chat de Ricardo Rosselló, pero no necesariamente es extorsión. Y están alegando que el contrato, un contrato verbal, se está diciendo que el contrato era por $300,000 y que el comité de Ricardo Rosselló llegó a pagarle $200,000, quedándose a deber $100,000. O sea que parecería que efectivamente Anthony Maceira se sintió amenazado, pero Ricardo Rosselló no. Y yo creo que ese dato es importante porque he empezado a ver a los troles del equipo de Ricardo Rosselló, y yo sé que Ricardo Rosselló se está relamiendo los colmillos pensando en la posibilidad de que Jennifer González vaya a tirarse para la gobernación y que deje ese escaño en Washington abierto a la posibilidad de que él aspire a la comisaría residente. Y están haciendo todo lo posible por rehabilitar a Ricardo Rosselló y rehabilitar a todos los brothers del chat.
Y me parece que este caso iba a ser parte de esa estrategia hasta que han empezado a salir, como yo les anticipé. De paso, yo me debería dedicar a pitonizo. Yo les anticipé al principio de esta semana que en este caso iban a salir muchas cosas incómodas para Ricardo Rosselló, aunque Ricardo Rosselló no era un acusado en este caso. Y aquí vemos un ejemplo. Y también en lo de las entregas de marihuana que alegadamente le hacía el esposo de una asesora. Eso es una alegación en el tribunal. Simplemente estoy repitiendo lo que ha transcurrido en la prensa del país. Pero bueno, el punto es que Ricardo Rosselló no es ningún santo. Y por lo que estamos viendo, Ricardo Rosselló continuó haciendo algún tipo de acuerdo, continuó comunicándose con Sixto George, continuó colaborando con Sixto George, aún después de que una persona de su confianza, el secretario de Asuntos Públicos en ese momento, Anthony Maceira, le alertara sobre un potencial esquema de extorsión. Así que de esto, Ricardo Rosselló sale de nuevo muy mal parado, dispuesto a colaborar con una persona que como poco estaba sugiriendo y proponiendo algo antiético. De nuevo, habrá que ver si se cumplen con todos los elementos para probar el delito. Pero a nivel político me parece que no hay que probar el delito más allá de duda razonable. Y aquí se ha probado ya que alguien de su equipo fue y le dijo, mira, esto es extorsión, y aún así él fue a ese programa días después, producido en ese momento por Sixto George, a una entrevista que en aquel momento se vio como una entrevista de encargo, una entrevista un poco más cómoda para el entonces. De la fibra moral de Ricardo Rosselló no creo que yo tenga que explicarles a ustedes, pero ciertamente lo traigo y lo acoto para que conste y para que este grupito de personas no nos vuelvan a coger, porque van a intentar lavarse la cara con este juicio. Y como yo anticipé, poco a poco han ido saliendo unas cosas que realmente lo que hacen es hundirlos aún más. Vamos a la pausa. Regresamos con Kenneth McClintock. Voy a preguntarle sobre esto, pero también tengo ahí guardadito unas expresiones sobre los donantes de Puerto Rico, que son ley 20, ley 22. Kenneth dice que eso representa ahora un problema para la estadidad. Coincido con él. Quiero ver qué me dice, que expanda sobre ese pensamiento. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla. Llegó el momento, uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única, el ex secretario de Estado, Kenneth McClintock. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y efectivamente se sienta a la mesa, físicamente, Kenneth McClintock. Kenneth, buenos días, ¿cómo estás? Aquí solito. Allí solito. Estás en el estudio. ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Kenneth, te pregunto, ¿has estado siguiendo el caso de Sixto George? Bueno, he leído lo que he visto en los periódicos y las grabaciones que he escuchado por radio, pero te adelanto que yo tengo por costumbre en los juicios tratar de escuchar cuando ha salido la fiscalía haciendo sus planteamientos y la defensa haciendo lo suyo. Porque ahora mismo lo único que tenemos es lo que la fiscalía ha puesto sobre la mesa y el contrainterrogatorio del señor Díaz Colón. Y creo que, tú sabes, hablar, por ejemplo, del exgobernador sin que el exgobernador tenga una oportunidad de hacer sus planteamientos, pues es una cosa que es un poco injusta. Y aquí pues no se trata de un asunto estrictamente político, se trata de un asunto eminentemente judicial. Y aquí tenemos unas alegaciones que hay que probar ante el jurado y hay unas defensas que hay que probar ante el jurado. Y estamos un poquito temprano. Yo sé que para la prensa esto es excelente porque les cubre enormemente el tiempo y el espacio en los medios, y entonces no tienen que salir a buscar noticias que requieran alguna investigación y eso. Pero yo prefiero esperar un poco antes de hacer mayores comentarios. No sobre el caso. Digo, tiene su relación con el caso, pero déjame ponerlo de esta manera.
lo que dijo Anthony Maceira acerca de que le informó al gobernador de Puerto Rico el 21 de junio, debo decir, del 2019, sobre la alegada extorsión de Sixto George a su persona y por supuesto al gobierno de Puerto Rico. ¿Tú le crees eso a Anthony Maceira? O sea, ¿hay alguna razón para no creer el testimonio de Anthony Maceira sobre esa fecha y esa conversación con Ricardo Rosselló? Bueno, Anthony Maceira es un amigo que conozco, que me tocó estar con él en asuntos de partido, que él ha estado en el gobierno, y me merece alguna credibilidad. Al señor Díaz Colón, yo realmente puede que lo haya saludado en los estudios de... No, por eso. De la Mega, pero no es amigo mío, no sé quién es. Yo conozco a Sixto también. Todos los que fuimos a Nación Z, yo fui a Nación Z. Sí. He ido a Nación Z incluso en días recientes. Y tengo muchos amigos que trabajan en esa estación. Pero decir que tengo una conversación yo con él, que conozco cuál es su credibilidad, no la conozco. Okay. Pero la de Anthony Maceira sí la sí. conoce. O sea que tú le das credibilidad a lo que dice Anthony Maceira sobre que él le informó al gobernador de Puerto Rico sobre su percepción acerca de esa conversación que tuvo con Sixto George. Te voy a dar un ejemplo de un hecho que han planteado, que lo han planteado como un hecho, de que el comité de Ricardo Rosselló contrató al señor Díaz Colón y le hizo 2 pagos de 100,000 pesos cada uno. Pues yo, si un día de esto tengo tiempo y puedo entrar a los récords de la Oficina del Contralor Electoral, pues podré verificar la veracidad de eso. Eso es un alegado incluso hecho. Eso está hasta bajo investigación del Departamento de Justicia. Okay, pero eso sería fácilmente... Por eso. Pero ahí no es donde quiero ir, porque es que ahí no es donde quiero ir, porque eso no es tan fácilmente constatable, porque ya se sabe cuál es la empresa a la que el comité le hizo unos pagos, la cantidad no fue de 100,000 pesos, fue de 90. O sea, no quiero meterme en eso, porque eso no es tan fácilmente constatable. Y no sabemos quién tiene control de esa empresa a la que se le hicieron esos pagos. Lo que quiero saber primero, ¿tú le das credibilidad a la fecha del 21 de junio que dijo Anthony Maceira? Si él dice que esa es la fecha, pues presumo que debe ser. Ok. En el mes de julio de ese año, tú sabes, y esto no hay ni que constatarlo porque eso lo cubrió la prensa, que Ricardo Rosselló fue al programa que producía Sixto George, Nación Z en ese momento, ¿verdad? Y lo acepto porque lo he leído en el periódico. Por eso, pues lo acepta y yo lo recuerdo y recordarás que famosamente en esa entrevista no dejaron pasar a Mayra López Mulero, que era integrante de ese programa, y eso provoca la renuncia de Mayra López Mulero a ese programa. ¿Tú crees que después de Anthony Maceira haberle informado incluso de que iba a hablar con el FBI acerca de ese esfuerzo o ese intento que él percibió como de extorsión, ¿tú crees que es apropiado que el gobernador haya ido a ese programa, a una entrevista que evidentemente fue coordinada con Sixto George? La verdad es que no sé cómo fue que se le planteó al gobernador esa posible entrevista. No sé si estaban buscando un medio que pudieran considerar favorable para hacer unas primeras declaraciones después que salió los textos. La verdad es que no conozco los detalles y las circunstancias bajo las cuales eso se dio. Ok. Vamos a hablar de otros temas. Y perdóname, tú sabes que estas son decisiones que se evalúan y que se mira a ver quién va a hacer la entrevista, cuál es el range de la población que va a estar escuchándolo y todo ese tipo de cosas. No, oye, yo estoy claro. Y de paso, yo quiero que quede claro, yo no estoy aquí criticando ni a la producción actual, ni a la estación, ni a los talentos. Que quiero que eso quede bien claro. Yo lo que estoy haciendo es preguntando acerca específicamente de la figura que en ese momento era productor de ese espacio, que se entiende fue el que coordinó esa entrevista. Y no sé, mencionaste a Mayra López Mulero, sí, que no la tuvieron ese día y pusieron a una periodista. Que incluso los escoltas de Ricardo Rosselló no le permitieron el paso al estudio, que era su taller de trabajo. Eso no me consta. Pero la cuestión es que
Mayra López Mulero, una distinguida abogada de defensa, ella no es periodista. Y yo puedo entender que el equipo de Ricardo hubiese querido que a él se le hubiese entrevistado, una entrevista periodística, por un periodista. En ese sentido, pues Limari Suárez claramente es una periodista. Bueno, chicos, pero yo hubiese preferido que nos quedáramos hace como 10 segundos atrás y no hubiese dicho eso, porque entonces me obliga, ¿no? Yo tampoco soy periodista, pero si alguien que es ajeno a Radio Isla de pronto me impide el acceso, un policía que está con un político porque no quiere ser entrevistado por Julio Rivera Saniel, pues vamos a tener un problema, ¿verdad? Eso es una falta de respeto a una compañera que está en los medios. ¿Usted no quería ser entrevistado por Mayra López Mulero? Pues no vaya al programa, ¿verdad? Pero decir que el gobernador no quería ser entrevistado por Mayra López Mulero, bueno, pues eso se negociaba de antemano. Y Mayra podía haber estado en el estudio. Digo, yo no creo, Mayra es una persona razonable. Yo no creo que yo hubiese arrebatado de las manos de Ricardo Rosselló el micrófono y hacer un espectáculo ahí. O sea, vamos a hablar claro. Pero nuevamente, yo no conozco cuáles eran las circunstancias de qué arreglos se hicieron yo las o conozco, qué arreglos se le dijeron al gobernador que iban a haber. Así que no sé. Bueno, vamos a pasar a otro tema, Kenneth, y esto quizás te lo deje para el próximo segmento, porque ya básicamente nos queda como un minutito en este. Hace poco, y yo estuve fuera por una situación de salud de mi señora madre, pero hace poco el Nuevo Día publicó, y pues no tuve la oportunidad de preguntarte más cerca de la fecha de publicación del artículo, pero el Nuevo Día publicó un artículo de José Delgado sobre los donantes de Puerto Rico, residentes de Puerto Rico, a campañas a nivel federal. Y resulta interesante que donde antes eran residentes, digamos, puertorriqueños, criollos, quienes figuraban en la lista de los donantes más generosos para candidatos federales, ahora tenemos figuras como, por ejemplo, Brock Pierce y otros que están aquí, que son residentes de Puerto Rico, por supuesto, pero están aquí bajo el palio de las leyes 20 y 22, ahora pues obviamente bajo la ley 60. Y José Delgado te pregunta a ti sobre esto y tú señalas varias cosas. Dices que no te extraña el aumento en contribuciones ante la creciente federalización de los asuntos de la isla, citando comentarios del expresidente senatorial Eduardo Batia, y aquí continúo citando a José Delgado, pero a McClintock del PNP y estadista le genera preocupación el mensaje que pueden ofrecer los beneficiarios de privilegios tributarios que están vinculados al estatus territorial. Cita directa tuya: sé que candidatos federales que nos visitaban más allá de estadistas y PPDs empezaron a hacer una tercera parada con los beneficiarios de las leyes 20 y 22. Me preocupa un poco que traigan perspectivas que no sean compatibles con visiones más conocidas con la descolonización. Cuando regresemos, quiero que me expliques esa expresión, cuáles son las expresiones que puedan estar haciendo estas personas que te generan esa preocupación. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa. Armando Valdés, te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Kenneth McClintock, ¿qué te preocupa de lo que puedan decirle estos residentes puertorriqueños cobijados bajo las leyes 20, 22, 60 a los congresistas federales con esos donativos tan generosos que están haciendo desde acá? El líder republicano Javier Ortiz de Georgia dice que lo que a él le preocupa es que lo que piden es que no haya cambios en la sección 933 del Código de Rentas Internas Federal. Pues mira, esto es bien simple. El sistema de financiamiento federal en Puerto Rico era un sistema binario. Y tú tenías que, si tú eras un candidato federal, tú tenías que llegar a entendidos con dos grupos. Con el grupo de PNP, del cual yo soy parte, o con el grupo PPD, del cual tú eres parte.
y ibas a un lado y escuchabas unas cosas y decías unas cosas, ibas al otro lado y escuchabas unas cosas y decías unas cosas. Ahora es un grupo importante, un tercer grupo que rompe lo binario de este sistema, que tienen unas preocupaciones en particular que no son del todo atendidas ni por el grupo PNP ni por el grupo PPD. Y ya están donando en cantidades suficientes como para que sean un grupo importante, y ahora pues es una dinámica de tres grupos que tienen que ser atendidos, que tienen unos planteamientos particularmente distinguibles cada uno de esos tres grupos. A eso es a lo que me refería. Y creo que tú tienes un problema técnico, así que, pero claramente ese tercer grupo de personas que viven técnicamente en Puerto Rico, que disfrutan de decretos bajo la ley 20, la ley 22, que ahora ha sido fundida en la ley 60, pues ellos obviamente están tratando de hacer permanente esas leyes, esas disposiciones, cuando la intención original de esas leyes no era que fuera permanente. Creo que era para que durara 15 años o 20 años, no para que fuera permanente. Y en ese sentido, pues ellos van a estar luchando para que sea permanente. En la medida en que esas disposiciones sean permanentes, pues entonces algunos congresistas y senadores, particularmente los más conservadores, no van a estar dados a darnos cantidades billonarias de dinero adicional, porque van a tomar en cuenta el costo contributivo que esas disposiciones y que esos programas contributivos en Puerto Rico tienen sobre el fisco federal. En el pasado, siempre que íbamos a pedir igualdad en Medicaid o que íbamos a pedir igualdad en alguna otra cosa, siempre nos sacaban, pero es que ya los complacimos a ustedes con los varios billones de dólares que anualmente nos cuesta la sección 936. Esto lo decían hace 20, 25 años atrás. Y me lo decían a mí personalmente. O sea, que no es que me dicen que dijeron. Y ahora pues ya no hay esa excusa, porque ya no hay una sección como tal 936 que esté costando billones de dólares al fisco federal, y que nosotros también pues le decíamos, mira, sí, tú diste eso para ciertas empresas que están en Puerto Rico, pero eso no era un beneficio que disfrutaban directamente cientos de miles ni millones de puertorriqueños, como es por ejemplo el caso de Medicaid y otros programas, el programa del PAN, que son programas que benefician directamente al pueblo, particularmente a las personas más necesitadas dentro del pueblo de Puerto Rico. Kenneth, in retrospect, tú eras presidente del Senado precisamente cuando se aprobó originalmente la ley 20 y la ley 22. Uh-huh. Luis Fortuño era gobernador de Puerto Rico. No, yo era secretario de Estado. Perdóname, el secretario de Estado. Tienes toda la razón. Tú fuiste presidente del Senado cuando Aníbal era gobernador. Pero bueno, eras secretario de Estado, eras parte de la administración. In retrospect, ¿tú crees que fue un error de parte del gobernador en aquel momento haber propuesto esta ley que se ha convertido en una especie de muro de contención contra la estadidad, ¿verdad? Sea fuerte o sea ese muro, la realidad es que ahora hay un grupo de personas que les conviene mantener el sistema actual. Bueno, esos decretos... Incluso me parece que el PNP, había un sector al interior del PNP que en su momento entendía que la sección 936 era un mantengo corporativo, que creaba una clase de empresas y de personas cuyos intereses estaban alineados en contra de la estadidad. No hizo lo mismo la administración de Luis Fortuño al legislar estos beneficios. Pues mira, estos decretos iban a ser de una duración específica. Segundo, el propósito era atraer capital a Puerto Rico, y de hecho han atraído capital a Puerto Rico. Tercero, eran parte de un package
contributivo que incluía en el 2011, en el mismo año en que se empezaron a legislar estas cosas, una reforma contributiva que yo considero que es la única reforma legislativa verdadera que ha habido en Puerto Rico, porque estaba dirigida a reducir los income taxes, no aumentarlos. No era que tú pagaras más para que yo pagara menos o que yo pagara más para que tú pagaras menos. Era para que todo el mundo pagara menos y funciona así. Y era una reforma contributiva que era a 3 plazos. El primer plazo en el 2011 y 2 plazos adicionales en el siguiente cuatrenio. Yo creo que el error más grande que se cometió con respecto a todo esto fue la decisión de Alejandro García Padilla de cancelar la fase 2 y la fase 3 de esa reforma contributiva, porque todo estaba entrelazado. Así que en ese sentido, si hay un error, fue ese. Si se hubiese mantenido esas 2 fases adicionales, donde por un lado estabas atrayendo más capital de inversión a Puerto Rico para que se crearan más empleos, y por otro lado estabas devolviendo en el bolsillo de todos los puertorriqueños dinero en su bolsillo para que pudieran consumir, para que pudieran ahorrar más dinero, yo no tengo la menor duda de que ese paquete de medidas conjuntamente una con la otra hubiese funcionado extraordinariamente. De hecho, los últimos 5 trimestres del cuatrenio de Fortuño hubo un incremento leve, pero un incremento en la economía puertorriqueña de punto algo, después de 6 años de haber tenido una recesión desde Aníbal para acá. Pero Kenneth, que quede claro, yo no estoy preguntándote ni cuestionando la efectividad de la medida desde el punto de vista económico. La pregunta mía se dirigía a si legislar esto, que no lo legisló Alejandro, ni lo cambió Alejandro. Legislar estos beneficios implicó crear una clase de residentes en Puerto Rico cuyos intereses están alineados en contra de la estadidad. Esa es la pregunta, no es si fue efectivo. La contestación es que el fortalecimiento de la economía que estábamos buscando y la reducción en las tasas contributivas estatales eran 2 factores que hubiesen acercado a Puerto Rico a la estadidad. Porque uno de los argumentos que se ha usado en contra de la estadidad es que Puerto Rico es pobre y que no vamos a admitir a un territorio pobre. De hecho, todos los territorios admitidos eran más pobres que la nación. Ahora. ¿Cómo? ¿Tú estás empezando a sonar como un popular ahora? No, te estoy diciendo que nosotros reconocíamos... no ha sido el mensaje del PNP históricamente. Nosotros reconocíamos unos argumentos... A repetir el mensaje del PNP exclusivamente, pero ese no ha sido el mensaje del PNP. Nosotros reconocíamos unos argumentos que los populares usaban contra esta idea y estaban buscando aliviar las circunstancias para que esos argumentos dejaran de ser argumentos con alguna validez. Primero, fortalecer la economía. Y de hecho, todas estas medidas en conjunto iban dirigidos a fortalecer la economía. Segundo... ¿Y las 936 no hacían lo mismo? No. No. Las 936 solamente beneficiaban a un sector de la economía, solamente creaban una cantidad limitadísima de empleos, que esos empleados sí salían bien. En contra de la ley 20. Esos son exactamente los mismos argumentos que se usan contra la ley 20 y 22, con la diferencia de que en cuanto a las industrias manufactureras, yo puedo buscar una línea en las encuestas de empleo asalariado en Puerto Rico que dice empleos en manufactura, y son decenas de miles. Y con la ley 20 y la ley 22, con la cual de paso yo no tengo problema. Yo no puedo identificar esos miles de empleos que se han creado, por lo menos en esas encuestas, con esas leyes. O sea, está usando exactamente los mismos argumentos en contra de la sección 936, que efectivamente sí llevó a Puerto Rico a tener en un momento 150,000 empleos directos en manufactura. Está usando esos mismos argumentos que hoy se usan en contra de la ley 20 y 22. O sea, no entiendo. Si se hubiese mantenido el cúmulo de legislación, el package que se había aprobado en el 2011-2012 en términos contributivos y económicos, hoy Puerto Rico, que está mucho mejor económicamente que nunca en su historia, lo que pasa es que el pueblo no cree en las estadísticas, desafortunadamente, Puerto Rico estaría más fortalecido económicamente, las contribuciones en Puerto Rico estarían más bajas, lo cual nos acercaría mejor al momento en que integráramos la
los impuestos federales y fuéramos haciendo un phase out o un phase down de los impuestos estatales, ese hubiese sido el resultado. Alejandro, sin hacer ningún estudio económico, eliminó una parte de lo legislado, la parte que favorecía a los individuos, que bajaba las tasas contributivas de Juan del Pueblo, y entonces mantuvo aquello que favorecía a personas más acaudaladas. Bueno, Kenneth, me tengo que ir a la pausa. Gracias por estar disponible para Sobre la Mesa como todos los viernes. Regresamos con Denis Márquez próximamente aquí en Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés y se escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Denis Márquez. Denis, buenos días. Buenos días, Armando, y buenos días a todos los radioescuchas. Saludos siempre. Gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Denis, te pregunto, quería comenzar hablando contigo sobre un tema que le traje a Kenneth McClintock y siento que la contestación de Kenneth pues me dejó un poquito deseoso de escuchar otra perspectiva. Voy a ponerlo de esa forma muy generosa. En el caso de Sixto George, el testigo principal de la Fiscalía, Anthony Maceira, dijo que el 21 de junio le informó al gobernador de lo que él percibió como un intento de extorsión por parte de Sixto George. Posterior a eso, en julio, el gobernador Ricardo Rosselló, teniendo el conocimiento de ese intento, fue a una entrevista en el programa que producía Sixto George en ese momento, entrevista que se entiende fue coordinada por el productor y en la cual famosamente los escoltas del gobernador no permitieron el acceso a una persona que trabajaba en ese programa, la licenciada Mayra López Mulero. ¿Tú entiendes que era apropiado el que el gobernador con ese conocimiento, incluso entiendo que ya Maceira le había dicho que iba a reportar ese incidente al FBI, ¿tú crees que es apropiado que el equipo del gobernador haya seguido laborando con esta figura, yendo al programa de esta figura, coordinando entrevistas con esta figura? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que contextualizarlo en el momento histórico. Ya había comenzado el océano, por utilizar alguna palabra, el tsunami de protestas, de cuestionamiento. Ya estaba todo el país. Y cuando tú ves las imágenes en ese momento, eran caras ya de desesperación, eran caras de que lo que el país estaba reclamando, había comenzado un reclamo, como todos sabemos, lo que terminó. Y ahí obviamente, si fueron capaces de hacer el chat y de hablar de discrimen y de utilizar un instrumento del gobierno, porque al fin y al cabo era una discusión entre funcionarios del gobierno, un medio de comunicarse entre funcionarios del gobierno para hacer expresiones homofóbicas, xenofóbicas, de discrimen, de barbaridades, eran capaces y fueron capaces de utilizar cualquier mecanismo para tratar de salvar un barco que se estaba hundiendo y que a todas luces era un mecanismo de desesperación. Y obviamente era la continuación del chat de otros mecanismos, utilizar todos los mecanismos, utilizar todos los medios para salvar el cuello, para salvarse ante la vorágine que estaba pasando en el país. Era terrible realmente lo que pasó con el chat y todos los eventos que hemos ido conociendo posteriormente. Y en ese contexto, Denis, entonces, vuelvo a la pregunta, ¿fue apropiado que el gobernador acudiera a esa entrevista alegadamente coordinada por Sixto George con el conocimiento que ya tenía? En donde el gobierno está haciendo acciones, y esto lo digo desde el punto de vista estrictamente gubernamental, no de un análisis más allá. Si el gobierno, los funcionarios del gobierno le están reclamando a una agencia de investigación, independientemente de lo que yo piense sobre la agencia de investigación, pero una agencia de investigación pública en función de unos delitos, en función de unas leyes, y a la misma vez estás pidiendo una investigación, estás denunciando una actividad, la lógica, el sentido común, la protección del bien público, la protección de los procesos públicos, te dicen que te debes alejar y que no debes tener ningún tipo de vinculación. Ese sería mi análisis estricto de si tú estás diciendo A y B
pueden estar cometiendo delitos vinculados al gobierno, porque lo que se trata de un delito de extorsión es aquí está vinculado a fondos públicos, porque estamos hablando de contratos. Pues lo que la lógica te dice, el buen funcionamiento es que te tienes que alejar y que no puedes mantener ningún tipo de relación. Claro, y vinculado específicamente con el trabajo que hacía Sixto George, o sea, no es que lo hubiese estado extorsionando con otro tipo de amenaza, es que lo estaba amenazando específicamente con publicar información negativa en los medios y luego utilizar los medios para apagar ese fuego. Claro, y a cambio de contrato y a cambio de una serie de bonificaciones, pero esas son las alegaciones ante un tribunal, pero desde el punto de vista gubernamental, más allá de la trama política, más allá de todo esto que hemos estado viendo, ¿no? Y todo lo que significó para el país todo eso, desde el punto de vista estrictamente de gobierno, tú estás haciendo unos señalamientos, pues oye, pues que eso es un programa de televisión, ojo, por cierto, con periodistas que estaban haciendo unas preguntas muy puntuales, pero no nos olvidemos que era la figura que tú estabas pidiendo que se hiciera una investigación, pero vuelvo y te digo, como te dije al principio, en esta vorágine de mantenerse en el poder a toda costa, pues fueron capaces de hacer cualquier cosa y lo vimos en el proceso. Sí, y ahora, por supuesto, el Departamento de Justicia dice que se continúa investigando unos pagos que podrían ser los que aludió la defensa de Sixto George a una empresa del productor. Ellos dicen que fueron de $200,000, creo que los pagos que se están evaluando son de 90. Habrá que ver si el Departamento de Justicia en este caso encuentra algo. Ciertamente, de nuevo, puede que no hayan los elementos del delito, pero el que se haya seguido laborando con esta persona, yo creo que por lo menos en el ámbito político es altamente cuestionable. Es que son dos temas. Yo divido esto en dos temas. Está el tema del proceso judicial. Tienes que probar más allá de dudas razonables, tienen que ser 12 que estén de acuerdo. El jurado tiene que, aquí fundamentalmente, mucha de la prueba, aunque hay grabaciones, hay documentos, es testimonio, por lo tanto tienes que adjudicar credibilidad. Ese es el caso. Pero el andamiaje de los testimonios, los eventos que fueron relacionados con todo esto, era parte, Armando, de toda esa podredumbre, de ese momento, de ese chat, de esa discusión pública, y más del chat del contenido, porque pudo haber sido un chat, pudo haber sido correo electrónico, pudo haber sido conversaciones, del contenido de funcionarios de gobierno. Bueno, por eso el país se tiró a la calle, de funcionarios de gobierno, en todo el andamiaje de la fortaleza que dirigen el país. Era la cosa más asquerosa del mundo, de crimen, yo radicé un pleo, lo recuerdo perfectamente, obviamente radicé un pleo porque en mi oficina, y fue lo que le marcó que luego de eso la Cámara comenzó a actuar y nombraron el famoso comité aquello para investigar, y la Cámara entonces luego anunció de que iban a empezar un proceso de residenciamiento. Pero ese análisis que hicimos nosotros, de mirar ese chat de arriba abajo, de buscar delitos, de buscar señalamientos, de identificar, es que era realmente una situación terrible para el país. Y ahora esto es como una especie de recordatorio que ojalá, que hay que fijarse en él, estar pendiente, pero también estar pendiente a todo lo que sucede en el país. Y de paso, entre los delitos, yo no sé si la comisión que tú trabajaste, la investigación que ustedes trabajaron concluyó esto también, pero tengo que recordarles que la destrucción del chat en sí mismo, claro, yo entiendo que habría sido un delito porque está establecido ya que las comunicaciones que tengan funcionarios públicos acerca de gestiones públicas, aunque se den por medio de comunicaciones por métodos privados, entiéndase, un celular privado y demás, tiene que entenderse como un documento público, porque si no, con simplemente yo ir a la tienda y adquirir un celular privado, estaría entonces obviando los requisitos legales en cuanto a la conservación de documentos para fines historiográficos, para fines judiciales, claro, y demás. Y eso es delito y en múltiples casos de lo que uno
escucha a través de los medios y de los que han surgido, están acusando, es parte de las acusaciones a varios funcionarios públicos que se comunicaban a través de la información con sus subalternos para la comisión de delitos, y luego cuando se iniciaban los procesos de investigación comenzaba el corre y corre de borrarlo, esa información, y obviamente es parte, como tú señalas, de esas comunicaciones que se tienen, y que también no tan cárcel son parte de pleitos de acceso a la información, de que empiezan de que se empiezan, y lo hemos visto en los tribunales, de todo ese tipo de comunicación que tienen el carácter público y que son reclamadas en múltiples ocasiones por los medios de comunicación, por la prensa, por ciudadanos, como parte del acceso a la información. Denis, te quería preguntar también sobre un tema que es hoy tema de conversación en el periódico Primera Hora y que lleva un tiempo dialogándose en el país. Tiene que ver con los salarios de los jueces. Tú eres abogado también. El presidente de la Asociación de la Judicatura, el grupo que reúne y representa a los jueces en Puerto Rico, Carlos Salgado Schwartz, que también es abogado y juez, él dice que la propuesta del expresidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, para aumentar los salarios, que yo entiendo que tiene apoyo más allá del PNP, que esa propuesta es insuficiente y que no establece unas escalas salariales todavía, aún con estos aumentos, que serían realmente comparables con los niveles en Estados Unidos y con los aumentos en costos de vida en Puerto Rico. Yo recientemente toqué este tema en el programa, hice un análisis. Yo creo que comparar contra los salarios judiciales en Estados Unidos, pues puede producir una comparación que sea más favorable para justificar el aumento, pero no creo que sea la comparación correcta, porque los abogados no podemos trasladarnos a cualquier estado y primero practicar, tenemos que coger la reválida, y segundo, convertirnos en jueces fácilmente allí. O sea, no es como otro tipo de empleo. Entonces, la comparación más correcta me parece que es contra el mercado laboral en Puerto Rico, contra lo que se ganan los abogados en Puerto Rico. Y resulta interesante que Puerto Rico, cuando uno hace la comparación con otras jurisdicciones, es de los pocos lugares donde los jueces ganan más que los abogados. Cuando uno mira los estados, en la mayoría de los estados los abogados ganan más que los jueces. Entonces, pues, me pregunto, ¿tú crees que se justifican estos aumentos? Yo no digo que no se justifique algún aumento, pero me pregunto si se justifican estos aumentos a estos niveles. Incluso el juez Salgado Schwartz hace referencia no a los salarios que establece el proyecto de Tomás Rivera Chatz. Él dice que un juez municipal se debería estar ganando $101,000, uno superior $131,000, del apelativo $153,000, y los jueces del Tribunal Supremo entre $175,000 y $182,000. Bueno, yo un poco mientras te escuchaba me sonreía con el asunto de los salarios, de los ingresos de los abogados y abogadas en Puerto Rico, ¿no? Aunque yo llevo ya 6 años fuera de estar activo como abogado, no estoy lejos de la realidad y me mantengo en contacto, y todo el mundo sabe la precariedad de las condiciones, primero de las condiciones laborales de múltiples compañeros y compañeras abogados en Puerto Rico, que la pandemia contribuyó todavía mucho más, ¿no? Los sueldos que se están pagando en diversas agencias de gobierno. Ahí viene el plan de clasificación, que me imagino que tienen que haber armonizado de todas las agencias de gobierno los salarios de las abogadas y los abogados en Puerto Rico que atienden casos en diversas agencias de gobierno. Veremos a ver cuál va a ser el resultado final de esas escalas salariales. Todo el mundo sabe la precariedad, las luchas que dan entidades como servicios legales, asistencia legal para conservar y aumentar los sueldos en Puerto Rico, y el que es abogado, lo que se le llama en buen español es solo practitioner, el que está en su oficina y que todo ahora es computarizado y que todo conlleva unos gastos, y eso tú le añades la obligación
que de siempre, pero ahora más reglamentada, de atender casos de oficio, pero que a la misma vez no son debidamente compensados, que hay que cumplir con los cánones, hay que cumplir con el derecho constitucional de asistencia de abogados, pero las abogadas y los abogados no son debidamente compensados en esa realidad, y hay gente que no puede más con el asunto de los casos de oficio, y ese es el cuadro, me parece, en términos generales, de las abogadas y abogados en Puerto Rico. Otra cosa son los grandes bufetes, ¿no?, y los ingresos que reciben, pero la realidad de miles de compañeros en Puerto Rico. Yo creo que los funcionarios de gobierno, todos tienen que recibir aumento, ¿no? Hay todo un planteamiento del aumento del costo de la vida, pero de igual forma, no solo los jueces, estamos hablando de los funcionarios que son fundamentales en el proceso de la justicia, como son los funcionarios de secretaría, como son las secretarias de sala, como son los alguaciles también, que hay unos reclamos de décadas de aumento de salario, y que el elemento del costo de la vida está ahí presente, pero dentro de esa realidad social de Puerto Rico, y no nos olvidemos de un dato que está en los aumentos de sueldo del gobierno, que está en el reciente aprobado proyecto de aumento a los fiscales, o de regular el aumento a los fiscales, no de aumento, regular el aumento a los fiscales, y que está inmerso en todos los asuntos de los empleados públicos, que estamos hablando del tema de la Junta de Control Fiscal. Veremos a ver cómo al final del camino se da esto, y vamos a ver qué planteamientos se traen en el proceso legislativo, si el proyecto se aprueba en el Senado, pero las comparaciones, y un poco también se habla, y aprovecho la oportunidad, de que el plan de clasificación del gobierno, que es un espejo para el Poder Judicial mirarse, y es un espejo para las corporaciones mirarse, se habla del mercado laboral. No todas las áreas del mercado laboral privado están bien pagos, por lo tanto no necesariamente el gobierno tiene que mirar en todo el aspecto al mercado laboral, que es el elemento del costo de la vida. Pero recientemente, Armando, yo hablaba de las estadísticas del censo en Puerto Rico. El ingreso per cápita y el ingreso mediano de Puerto Rico no se compara con los Estados Unidos. Por lo tanto, hay unas realidades económicas, históricas, que son muy diferentes en el momento de analizar el aumento no solo a los jueces, sino a múltiples funcionarios en Puerto Rico. Y cada vez que me hablan a mí de los jueces en Puerto Rico, siempre creo que tiene que haber los aumentos de sueldo, pero siempre tenemos que hablar, Armando, y es a futuro, y hay que tener muchas conversaciones sobre el asunto de la carrera magisterial, la carrera judicial. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Tenemos que hablar sobre la manera en que se seleccionan los jueces. Sí, porque si no vamos a seguir por ejemplo, Salgado Schwartz dice aquí que si no se aumenta los salarios, pues no va a haber abogados dispuestos a ser jueces. Porque yo sé que eso no es un problema hasta ahora. Yo creo que hay montones y montones y montones de personas que a diario llenan la solicitud para ser jueces en este país. Yo conozco a compañeras, conozco compañeras y compañeros abogados que han solicitado de manera constante a ser jueces y nunca han sido considerados, porque no tienen el amarre político, porque no tienen el padrino. E incluso te puedo decir que en una ocasión una persona me pidió que lo recomendara, y le recomendé que yo lo recomendara por parte. Tú le dijiste, mira, mejor que te recomiende otro, cualquiera que no sea yo. Y es una desgracia que uno tenga que hacer ese análisis, porque era una persona que yo conocía, con la cual colaboré, con la cual trabajé, y conozco su interés, conozco su conocimiento, y nunca lo han considerado. Y por lo tanto, cuando se habla de aumentar a los jueces, creo que es importante hablarlo a los otros funcionarios, pero yo creo que hay que tener una discusión de país, y eso le compete a la Asociación de Jueces también, sobre el modelo de la carrera judicial, la forma en que se nombra, la forma de los ascensos. Y hay que mirar también, Denis, y tú litigaste mucho más que yo, hay que mirar también la efectividad de los jueces. Claro, claro, es parte de... En Puerto Rico hay decenas de miles de casos menos que hace unos años. Tenemos el mismo número de jueces y los tribunales siguen igual de lentos en la decisión de los casos. Claro. Y la estructura, hablar del país, la estructura apelativa vis-a-vis Tribunal Supremo, los casos en el Supremo, el mecanismo del certiorari, los paneles, son mucha la discusión
que hay que tener sobre el modelo judicial en Puerto Rico, la forma en que se deciden los casos, las estructuras de nombramiento. Obviamente, estamos hablando aquí, hay una estructura de jueces municipales alrededor de todo Puerto Rico, pero se han cerrado las salas municipales en múltiples pueblos de Puerto Rico. Por lo tanto, yo estoy diciendo, hay que mirar eso, hay que sentarse a discutir. En tal sala se cerró, entonces lo nombra juez municipal, lo nombra juez de instancia, pero entonces realizan otras funciones por designación. O sea que hay un montón. Entonces tienes jueces que están en la legislatura, les encanta aprobar legislación de que no, ese puesto debe ser nombrado, debe estar ocupado por un juez, entonces sale de la judicatura y rompe con la estructura que es el Poder Judicial. Y es un tema que hemos pensado mucho y que hay que seguir discutiéndolo. Yo no descarto apoyo, que siempre el que esté en el servicio público sea compensado. Incluso el modelo de aumento de sueldo en Puerto Rico de décadas atrás, Armando, estaba en la ley un poco con los aumentos quinquenales, con los aumentos de costo de la vida, con el asunto de los pasos por mérito, pero no nos olvidemos de la ley 66, de la ley de la ley 7 y de la ley y de los presupuestos y la llegada de la Junta, que detuvo todo eso y que ahora se está comenzando y un poco se presenta como un triunfo, y es hacerle justicia luego de muchos años a la gente no recibir aumento de sueldo en Puerto Rico. Denis, un último tema y nos quedan como 2 o 3 minutitos solamente. ¿Crees que va a haber un acuerdo entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana de cara a las elecciones del 2024? ¿Y crees que ese acuerdo podría incluir el que el PIB abogue por un voto, digamos, por figuras como José Bernardo Márquez, que es miembro del Movimiento Victoria Ciudadana, pero estadista? Mira, yo creo que hay 3 veces, ya como tú sabes, y traes el tema, el PIB aprobó el Comité Central, que no es otra cosa que el liderato del partido comprendido con todas las presidentas y presidentes de los comités, la comisión política, que son todos los secretarios y secretarios de los diversos temas del cuerpo. Obviamente los que somos legisladores somos miembros del Comité Central. Ya aprobamos la resolución de empezar la discusión, de empezar a hablar en 2 vías, Armando, de que eso vaya dirigido a que los acuerdos estén vinculados a que los que apoyemos la concertación, la convergencia, lo que logremos, si se logra, esté vinculado al proceso de descolonización de Puerto Rico y a sanear el país. Yo creo que, como nosotros hablamos de vez en cuando y de cuando en vez, en algún momento, unos meses más adelante, podemos tener la conversación concreta de si se lograron los acuerdos, de que si lograron los espacios y de cómo se va a materializar eso ante la realidad legal de Puerto Rico y ante la realidad política de Puerto Rico. Denis Márquez, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Y buenos días, saludos. Un abrazo. Denis Márquez, representante del Partido Independentista Puertorriqueño. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa Carlos Pérez, experto en temas de ciberseguridad. Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien? Gracias por estar disponible nuevamente para Sobre la Mesa. Carlos, la semana pasada, la nominada a la Oficina de Puerto Rico Innovation and Technology Service, PRITS, indicó en una vista pública que en lo que va del año 2023 se han identificado, cito, 254.2 millones de intentos de ataques a los sistemas informáticos del gobierno. Eso yo supongo que tiene que ser varios cientos, si no miles de ataques por segundo. ¿Tú crees que eso es una cifra real? ¿Y de qué se tratan estos ataques? Como ella indica en el artículo, la información no es la más correcta, porque lo que estamos viendo no son tanto ataques, sino intentos de los que están atacando poder hacer lo que nosotros llamamos reconnaissance. Están haciendo reconocimiento, están buscando servicios, y todas esas acciones que estamos viendo
simplemente de estar mirando qué puertos, servicios están abiertos para ellos poder indagar información, se está catalogando como si fuera un ataque, cuando en realidad no es per se un ataque real. O sea, explícame eso un poquito, lo que están haciendo las personas, o supongo yo que hasta programas de computadora, no creo que haya una persona en todas estas instancias, ¿verdad? Dándole clic en un mouse. Lo que están intentando hacer es identificar vulnerabilidades en el sistema, solicitando servicios, entrando a Suri, entrando aquí, entrando allá, no atacando directamente, sino buscando a ver dónde está ese punto débil en el sistema. Exacto. Eso sería como tenemos el ladrón que está simplemente pasando por una calle, mirando las casas, identificando cuáles tienen las puertas con ciertos seguros, cuáles tienen cámaras, cuáles no tienen cámaras, y simplemente el simple acto de estar mirando y estar probando y ver el firewall, que es lo que ellos indicaron que es de donde están sacando la información, que es simplemente que se bloqueó ese tráfico, que se bloqueó esa acción, ellos lo están se catalogó como un ataque, y en realidad 1%, yo te diría como una tercera o una cuarta parte, o cuidados y menos de eso, sería un ataque real. Okay. Y te pregunto, ¿cómo ellos saben distinguir entre una persona que legítimamente está buscando usar el servicio y quizás metió el dedo mal, o un potencial atacante que está buscando esas vulnerabilidades? Por ejemplo, yo a veces con los CAPTCHA, ¿no? Estas cosas que intentan identificar si uno es un robot o una persona, pues hay algunas de esas imágenes que dice identifica los semáforos. Y tú crees que identificaste todos los semáforos, pero había uno bien chiquitito y no lo viste. Entonces, eso podría caer en esa canasta de un potencial atacante tratando de identificar vulnerabilidades. En este caso, de acuerdo a la herramienta que ellos indicaron, sí. Se podría hacer esa confusión, como al igual en el campo de la seguridad nosotros le llamamos la radiación del Internet, que es simplemente que hay un montón de máquinas ya infectadas desde hace más de una década en el Internet, que simplemente están tratando de infectar otras máquinas con vulnerabilidades que ya no existen, que son de programas bien viejos, pero que simplemente en algunos países han dejado esas máquinas conectadas al Internet, que siguen escaneando y siguen tratando de conectarse. Al igual tenemos muchas universidades, como que muchas compañías de seguridad que se dedican a hacer scanning completo del Internet, simplemente para identificar el campo para cuando se van a hacer trabajos de investigación o se van a hacer trabajos donde queremos identificar, sale una vulnerabilidad, cuál sería el impacto de esta vulnerabilidad a través del mercado, como hace poco salieron varias para Cisco, salieron varias para la compañía Fortinet, que proveen equipos de perímetro. Pues rápido los que trabajamos en seguridad entramos en estos servicios que escanean el Internet diariamente y podemos identificar, mira, tenemos sobre 30,000 artefactos allá afuera que son vulnerables hacia esto. En el caso de lo que se indicó en PRIT, esas mismas acciones también se podrían identificar como ataques. Cuando los legisladores entraron en mayor detalle en estos datos, Nanette Martínez, de paso, que es la nominada a esta oficina, indicó que entre mayo y diciembre de 2022 se identificaron 600 de estos intentos que lograron rebasar el firewall. Eso que tú estabas planteando, que era un filtro inicial, pues ese firewall lo lograron superar, en el caso del gobierno, unos 600 potenciales ataques. Ese número, en tu experiencia, ¿te parece alto? ¿Te parece bajo? ¿Y qué tipo de ataque estamos hablando aquí? Estamos hablando de ataques de perímetro y en mi experiencia eso es un número bajo. En vida real, nosotros que trabajamos en la compañía que yo trabajo, que hacemos manejo de incidentes, forénsica, más que nosotros también trabajamos haciendo emulaciones y trabajamos con agencias de inteligencia de Estados Unidos. La mayoría de los ataques no se detectan. La mayoría de los ataques, por falta de
recursos, en muchos sitios no se ve los ataques que están sucediendo y si nos ponemos a ver el cuadro ahora mismo de las agencias de gobiernos, donde nosotros no tenemos una posición de un analista de seguridad, no tenemos la existencia de una posición de CISO como parte de la nómina, no es una posición oficial dentro del gobierno para que cada agencia lo tenga y que cada agencia tenga un analista de seguridad. Muchísimas agencias aquí en Puerto Rico tristemente no tienen ni los artefactos para detectar ni mantener los equipos al día para poder prevenir muchos de los ataques. El número de 600 es simplemente en aquellos casos donde ellos pudieron verlo desde el punto de PRITS. Muchas agencias tienen conexiones aparte o diferentes que no las tienen a través de ellos, y esos otros ataques no se ven. Ataques de correo que se envían, lo que nosotros llamamos los phishing attacks, esos ataques tampoco se ven. Y sí, como el que sucedió hace poco con el Departamento de Desarrollo Económico, que enviaron 6 millones de pesos a una cuenta de banco. Sí, eso se conoce como un BEC, un Business Email Compromise. Claro. Donde lograron, a través de un correo electrónico, convencer a la persona que le diera clic a lo que no tenía que darle clic. Lograron tener entonces acceso a esa cuenta, y desde esa cuenta tenían control del correo. Lo mismo que pasó en Autoexpreso, donde tenemos lo que llamamos el Black Cat, que es el grupo que atacó el Autoexpreso. El modus operandi de ese grupo de Western Europe, típicamente la manera que ellos trabajan es a través de phishing como método inicial de entrada, o los otros son artefactos de manejo de control remoto como los Remote Desktop, los VPN, que eso fue lo que nosotros vimos que como entraron al Departamento de Hacienda hace muchos años cuando lograron penetrar y encriptar todos los sistemas de Hacienda, fue a través de uno de esos protocolos de manejo que se dejó abierto para un desarrollador. O sea, déjame ver si entiendo entonces, Carlos, lo que me estás planteando es que si bien ese número de 600 casos que se detectaron, que rebasaron el firewall, la protección inicial, ¿no?, de los sistemas del gobierno, si bien te parece bajo, tú estás argumentando que posiblemente muchos otros ataques no se identificaron. No es que no pasaron, es que no se identificaron porque el gobierno no tiene los sistemas para identificarlos. No tienen los sistemas, los recursos ni los procesos. Ok. ¿Y qué tipo de ataque estamos viendo mayormente en este momento? Siento que en los pasados años estábamos viendo muchos de estos ataques de ransomware que colocaban algún código en el sistema de computadora de alguna agencia de gobierno. Eso esencialmente trancaba el sistema y entonces solicitaban pues, un pago para liberar, una recompensa para liberar ese sistema. Leí recientemente que ese tipo de ataque se ha logrado minimizarlo y efectivamente no he visto tanta noticia en días recientes acerca de ese tipo de ataque. ¿Hay una modalidad nueva? No, lo que estamos viendo es una evolución del mismo. Okay. Anteriormente, todos estos ataques, la manera en que se pagaban eran a través de las criptomonedas. A la hora, la mayoría de los exchanges están regulados y muchos de esos sistemas de intercambio ya no existen porque con la caída de las criptomonedas han ido desapareciendo y con la guerra que ha sucedido en Ucrania, donde se le ha puesto a muchos de estos actores que pertenecen afiliados en Rusia, se le ha dicho, mira, si tú le pagas a esta persona, estás en violación de los embargos federales que tenemos actualmente contra el gobierno ruso, porque estos grupos se encuentran en Rusia. Se le ha perdido el manejo de pagarle a muchos de estos grupos, y estos grupos están cambiando su modus operandi de en vez de encriptar y pedir una recompensa, lo que han cambiado es al chantaje. Ellos entran al sistema, coleccionan la mayor cantidad de información que puedan sobre el mismo para la reventa en el mercado negro, donde entonces ya no de esas sanciones y esos sistemas de intercambio de criptomonedas no juegan un papel central, revenden toda esa información o simplemente le dicen a la persona, o me pagas calladito este dinero o yo le paso esta información a tu competidor, o encontré una información aquí la cual tú no quieres que sea pública, o me la pagas o la hago pública. Interesante lo que estamos viendo. Carlos, antes de irnos
a la pausa, a nivel personal, hemos estado hablando mucho sobre ataques a agencias de gobierno. A nivel personal, ¿cuáles son las modalidades principales de ciberataques, estafas digitales y cómo podemos protegernos? La número uno es la comunicación falsa o lo que llamamos social engineering, que lo estamos viendo con los ataques de ATH, donde la persona simplemente llama y dice, mira, somos del servicio de ATH. Banco Popular no te va a llamar a ti directamente con algún problema del ATH y lo podemos simplemente confirmar con la persona que está llamando. ¿Y cuál es mi nombre? ¿Y qué información tú tienes? Pues típicamente la mayoría de esos ataques por teléfono comienzan tratando de conseguir que tú des la información para ellos entonces repetírtela. Y eso es una manera bien fácil de detectar. Lo otro Oye, creo que dijiste algo bien importante, Carlos, que los bancos no llaman para decirte que tienes un problema con la ATH. Lo que ellos hacen, y me ha pasado a mí, te cancelan la tarjeta. Eso es todo. Sí. Y te obligan a ti a llamar. Exacto. Y en el caso de los correos electrónicos, que ese es uno que yo he visto mucho familiar mío tristemente caer, es simplemente que le llegue, porque no son muy tecnológicos, son personas mayores, le llega un correo diciéndole, mira, estás teniendo problemas con tu cuenta de banco, tienes que entrar a una información, das clic aquí para que te logues y entres al mismo. Típicamente los bancos lo que te envían es una carta física para esos casos, no te lo van a enviar por un correo electrónico. Y cuando le dan clic, la página parece idéntica y ellos no se percatan en la parte de la dirección del browser que la dirección no es la misma o que la dirección que se supone que es del banco tiene simplemente unos caracteres que no van ahí. Está mal escrita. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y como todos ustedes saben, un viernes sí, un viernes no, tenemos en nuestro programa a empresarios y mayormente a empresarias que han estado en el programa de formación empresarial de la Fundación Sina María Calderón, que por supuesto tiene un programa específicamente para mujeres empresarias, pero participa cualquiera y tienen un programa de formación empresarial en el que participó el invitado que tengo ahora mismo, José Beveraggi y José, me tienes que decir si lo estoy pronunciando bien. Creo que tu empresa se llama Why Not. Waynot, se pronuncia Waynot. Waynot, ok, pues no lo tenía bien. Cuéntame, ¿de qué se trata Waynot? Buenos días, gracias por estar conmigo aquí en Sobre la Mesa. Buenos días, Armando, y buenos días al público que nos escucha en el día de hoy. Mi empresa se dedica a crear pulseras con hilo paracord. Creamos pulseras, llaveros, lanyards, collares de mascotas. Todo lo que se pueda, cualquier accesorio que se pueda crear, yo puedo crearlo con hilo paracord y en diferentes tipos de nudos, diferentes variantes, diferentes colores. ¿Dijiste el material es? Hilo paracord. Paracord. Sí. ¿Y qué, por qué te metiste en esto? ¿Cómo nace esta empresa? La empresa nace porque yo en el 2020 estaba buscando cómo crear accesorios para combinar con mis zapatos y que la pulsera machara con el zapato y que todo se veía bien chévere. Y empiezo a hacer esta búsqueda de diferentes tipos de hilos, diferentes tipos de nudos, de cómo crear una pulsera. Y me doy cuenta de que lo que hay en el mercado son hilos finitos, hilos que no son muy duraderos, muy resistentes a cuando quieres usar en la playa, cuando quieres estar jangueando con la pulsera y que se dañan rápido. Pues, y me topo con este tipo de hilo, que es un hilo bien grueso. Si lo podemos ver por aquí, es un hilo extremadamente grueso. Y esto es un collar de mascota, por si acaso. Entonces, yo decido seguir buscando información. En el 2020 busco libros en Rusia, me instruyo en las personas que son duros en la industria, que están mayormente en Indonesia, en Rusia, en Ucrania, en Turquía, y sigo buscando información y de ahí es que nace ese conocimiento y esas ganas de crear esa empresa. ¿Y el nombre de la empresa? ¿Por qué Waynot? Bueno, eso es una historia larga. Estuve básicamente 2 meses buscando el nombre y una lista sobre 100 nombres. Pero lo puse en un top 3 y me ayudaron con la votación. Y Waynot salió porque es way, un estilo, una manera, una forma de crear. Y not, pues los diferentes estilos de nudos que
hay un sinnúmero de nudos. Yo tengo aquí desde nudos gruesos hasta nudos finititos. Son pulseras súper finitas. Y estoy aquí en tu página y veo que también tienes toda una serie de bucles, ¿verdad? Metales distintos para también elaborar sobre el material, ¿no? Eso es correcto. Yo consigo unos suplidores de esas mismas áreas. Vamos a ver si se puede ver aquí, se puede percibir. Son charms. Estoy viendo aquí uno que es como la cara de un lobo. Está chulísimo. Correcto. Esa es esta pulsera. Esta es de mi colección personal. Esta lleva conmigo desde el 2021. Ese lobo, ellos hacen el grabado del molde. Ellos lo hacen a mano y lo tallan a mano allá en Turquía o en Ucrania o en Rusia. Esos lugares son unos expertos haciendo ese tipo de molde y de ahí hacen el casting y crean esos charms. José, ¿y cómo llegas al empresarismo? O sea, ¿cuál es tu historia en cuanto a por qué decides emprender y cómo llegas a la Fundación Sila María Calderón? Yo decidí emprender porque yo llevo 9 años en la industria del autodetallado. Yo capacitando personas a lavar los carros, a eliminar marcaciones en los vehículos. Y esa llama por ayudarlos a crear ellos sus propios negocios, pues me da como que ya es mi momento, ya tengo que crear lo mío y empezar a trabajar en mi propio negocio. Y llevo en estos 2 años capacitándome para eso mismo, para crear esta marca. Y llevo trabajando con esta marca desde el 2020 y me ha tomado un tiempo. Y de ahí, a necesidad de que no estoy bien estructurado, me hace falta ciertos conocimientos, ahí decido seguir buscando información y una mentora que me estaba capacitando me dice, mira, la fundación tiene este programa que te va a ayudar a llevar tu negocio a donde tú necesitas estar. Y ahí es donde vienen los retos, porque yo tenía 2 problemas. Yo tenía era bien perfeccionista y trabajando las pulseras como que siempre estaba haciendo el nudo, quería el nudo perfecto y no me promocionaba, no llevaba el producto al otro nivel, no seguía exponiéndome. Y el segundo problema es la exposición. No tenía ninguna exposición porque estaba atacando un mercado incorrecto. Lo que me lleva a la fundación y la fundación me trae al final del programa, me lleva a Plaza Las Américas, un evento completamente nuevo para mí, un bazar empresarial, no tenía idea cómo se hacía. Me encontré con un montón de personas y un networking súper brutal, todas damas, era el único varón, 26 damas allí, y yo estaba todo nervioso allí, era el único. Pero la experiencia fue súper chévere y ese networking me ayudó tanto que ahora mismo después de Plaza, voy para mi 3er mes consecutivo ahora en febrero, donde me voy a poner en el Paseo de los Artistas debido a ese networking que hice aquellos días en Plaza Las Américas. Y dices que estabas atacando el mercado incorrecto. ¿Qué quieres decir por eso? Ok, yo estaba enfocándome en un cliente ideal aproximadamente para promocionar este tipo de pulseras finitas. Aproximadamente estaba buscando mi cliente ideal en los 18 a 26 años aproximadamente. Lo que me dio mucha información, pero no recibía venta. Entonces, cuando llego al programa y voy a este bazar empresarial y de momento empiezo a ver público, las personas que van a mi mesa son personas que están entre los 33 a los 45 años. Ya ahí ese cambio de edad y ese demográfico diferente automáticamente me deja saber a mí que yo no estaba tocando el público ideal correcto. Fíjate, es interesante ese análisis que tú has hecho porque requiere de una apertura, primero de una capacidad de observación, pero además requiere de una apertura que yo creo que es bien saludable en cualquier empresario o empresaria a reconocer que quizás la idea original de uno no era la correcta y a poder adaptarse. Y te felicito porque eso no es fácil. Uno darse cuenta de que hay que quizás modificar un poco la ruta. Es una decisión que puede ser bien difícil. Hay personas que emocionalmente no lo pueden hacer y creo que los empresarios y empresarias exitosas sí son capaces de hacer ese tipo de cambio. Así que te felicito, ¿no? El que hayas podido ver en tu experimento de ir a esos bazaars ese resultado y que hayas diagnosticado un problema y que hayas entonces empezado a modificar tu negocio. ¿Cuándo tú lanzaste todo esto? ¿Cuándo, por ejemplo, tu página está muy bien desarrollada? ¿Cuándo tú lanzaste la página? La página yo la desarrollé en el 2022. Me tomó aproximadamente 3 meses hacerla. La hice yo desde cero con unos cursos que había tomado por YouTube y ese tipo de cosas. Yo aprendo bastante rápido
Y llevo aproximadamente desde el 2021, desde que hice el DBA, y estoy trabajando con la marca y todo eso oficialmente. ¿Tienes los productos para quienes interesen buscarlos? Primero, ¿dónde se consiguen en línea? Pero además tienes próximamente citas en bazaars, tienes tiendas que estén ya presentando tus productos ordinariamente. Ahora mismo no estamos en las tiendas, pero sí estamos trabajando con ese programa, gracias a la fundación también, que tuvo unas reuniones adicionales después del programa, y ellos me están ayudando, ellos me ayudaron como que a organizar esa parte del negocio, como a llevarlos a otros mercados, y estamos pronosticando para ir al área de Rincón y llevar el producto a esa área, porque es un producto que resiste estar en la playa, puedes usarlo en diferentes tipos de clima y no vas a tener problemas. También nos pueden buscar en las redes sociales como Waynot y en la página web como waynot.com, WAYKNOT.com. Y el próximo... Way de vía, not de nudo en inglés. Correcto. .com, Waynot. Y en todas las redes es Waynot también. Sí, en Facebook tiene ese al final, Waynot. Es donde único cambio. Y el próximo social donde vamos a estar es en febrero 18 en el Paseo de los Artistas en Caguas. Ahí nos van a ver, de 5 en adelante. Excelente. De nuevo, danos todas las redes sociales, la página y tu próxima cita empresarial en un bazar. Paseo de los Artistas, el 18 de febrero tenemos waynot.com, Waynot en Instagram, Waynots con S al final en Facebook, y también me pueden conseguir mi número de teléfono directo 787-618-8108. José, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. José Beberaggi. Gracias. ¿Pronuncié el apellido bien? Correcto, José Beberaggi, así mismo. José Beberaggi, empresario, uno de los empresarios graduados del programa de formación empresarial de la Fundación Sila María Calderón. Ya saben, para quienes interesen darle rienda suelta a esa creatividad y a una empresa nueva en este año, pueden buscar información sobre los diversos programas de la Fundación. Y por supuesto, para quienes quieran apoyar a este joven empresario y lucir bien con estos accesorios extraordinarios, busquen waynot.com en internet y en las redes sociales. Un abrazo, José. Gracias, un placer. Vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.